para estas cuestiones. Entonces, miren cómo lo importante de no solamente tener una estructura sistémica del derecho diferente, de una mirada sistémica, como se dice, pero sobre todo en mirada de los derechos humanos. Porque el código no va a decir seno paterno. Porque imagínense que si dice eso, imagínense lo que hubiese pasado en la discusión del Congreso. Pero sí, eso que dice seno materno o quien da luz, podemos analizarlo de los derechos humanos, desde los tratados internacionales, y claramente en beneficio de esta familia y sobre todo de la niña que había nacido, pues claramente, por el principio pro homine, etcétera, etcétera, claramente esa madre pudo reconocer a su hija sin perjuicio de que el reconocimiento está pensado para los hombres en las parejas no matrimoniales. En 2013, la ley de cobertura, de cobertura para los tratamientos de técnicas de reproducción, otra vez fue el primer hito, digamos, donde las técnicas de reproducción ganan terreno, ¿no? Y se construye una afiliación diferente, no producto de una relación sexual, sino producto del avance de la ciencia y la ayuda de un tratamiento médico. Entonces, ¿cómo el tratamiento médico se va a encajar en este sistema? Y claramente en el 2015 el Código Civil y Comercial con la estructura de la afiliación, que ahora vamos a ver, sobre todo incorporando a las técnicas de reproducción humana asistida como una causa fuente de la afiliación distinta a la afiliación por naturaleza y a la adopción. Y tenemos claramente cuestiones que después vamos a ver así rápidamente, que tienen que ver con cuestiones sinuosas de las técnicas de reproducción, la gestación por sustitución, qué pasa con la inseminación casera cuando no hay una intervención médica y la triple filiación. Este Código Civil y Comercial, sancionado en 2014, pero entrado en vigencia el 1 de agosto del 2015, tiene 3 categorías de filiación. La filiación por naturaleza, donde el elemento importante es lo genético-biológico, o lo biológico-genético. La filiación por adopción, donde hay una sentencia judicial que va a decir que un niño o niña es hijo de los adoptantes, y se incorpora esta causa fuente filial, que es las técnicas de reproducción humana asistida, donde lo que no importa es lo genético-biológico, sino lo que importa es la voluntad procreacional del artículo 562. Entonces, miren cómo en la filiación por naturaleza el eje se pone en la relación sexual, es decir, en ese acto sexual donde hombre-mujer, vamos a poner, entre dos personas, ponen óvulo y esperma para que se forme un embrión dentro del cuerpo y nazca un niño, entonces ahí sí el parto es lo que va a determinar quién es la madre o la maternidad, filiación materna, y depende si es filiación matrimonial o extramatrimonial, quién va a ser el otro vínculo parental, es decir, otra madre o un padre. En cambio, la filiación por técnicas de reproducción, este elemento genético-biológico no nos interesa. Y miren esto que es central a la idea de pensar por qué se estructura diferente lo que de base es diferente. ¿Por qué digo esto? Yo tengo una relación sexual con una mina, ¿sí? Muy bien. Queda embarazada. Claramente el esperma lo puse yo y el óvulo lo puso ella. Muy bien. Ahí se determina quién va a hacer la filiación con el parto. Ahora, yo voy a filiación a una técnica de reproducción y yo tengo un esperma que no sirve. Voy a esperma donado, ¿sí? Lo genético va a estar en cabeza del donante, pero el donante no quiere ser padre. El donante fue a donar, punto. Quien quiere ser padre soy yo. Por lo cual acá lo que importa no es lo genético, sino lo que importa es la voluntad. ¿Quién tiene este deseo, esta voluntad de tener un hijo? ¿Y cómo se plasma esa voluntad? A través de lo que llamamos consentimiento previo, informado y libre, establecido en el artículo 560 y 561 del Código Civil y Comercial. Que claramente va a estar firmado antes de que se insemine o que se transfiera el embrión. Y después vamos a ampliar un poco esto. Pero para que vean el pantallazo en principio general, lo importante en la filiación por naturaleza es el elemento genético, en cambio la filiación por TRA es el elemento volitivo. Y tenemos otra cuestión en la filiación, en el artículo inaugural de la filiación del Código Civil. Artículo 558 dice que la filiación por la adopción plena, por naturaleza o por técnicas de reproducción, sea matrimonial o extramatrimonial, tiene los mismos efectos. Este principio de igualdad para los hijos. Y alerta, que tenemos que ver, que dice el código que ninguna persona puede tener más de 2 vínculos filiales, independientemente de cómo nace esa filiación. Si es por TRA, si es por naturaleza o si es por adopción. Máximo 2. Obviamente después vamos a ver que este 2 está roto por los casos, por la casuística. Desde el plano formal,
hay un principio de igualdad central, que los certificados de nacimiento, dice el código, se debe expedir, ¿no? El registro civil debe expedir los certificados, pero que tienen que ser redactados, que de forma tal no resulte si la persona ha nacido durante un matrimonio o no, y si ha nacido por técnicas de reproducción o ha sido adoptada. No puede haber ninguna distinción en el certificado, justamente pensando en este principio de igualdad y no discriminación. Que toda esta información va a estar en el legajo base que tiene el registro civil de cada uno y cada una de nosotros, eso sin duda. Pero en la partida, por un principio de igualdad y no discriminación, nada puede decir de cada uno de nosotros y nosotras de cómo hemos nacido. Va a decir que somos hijos de y de. Punto. Y además este principio de igualdad y no discriminación baja también a la realidad, como yo les decía, esto de entre hijos matrimoniales y extramatrimoniales, que no puede haber diferencias en los derechos, el impacto de la ley de matrimonio igualitario y de la identidad de género, tal como yo les adelanté. Dicho esto, vamos a pasar a la filiación por naturaleza. ¿Cómo se determina esa filiación? Y vamos a ver que la ley, por eso hablamos de determinación legal, establece como regla cómo se determina tanto la filiación o la maternidad como la filiación matrimonial y extramatrimonial. La legal es que la determinación de la maternidad se prueba y se determina con la identificación del nacido y con la prueba del parto. Es decir, que cuando nació un niño, producto de una filiación por naturaleza, la ley dice que ese nacimiento y esa maternidad se prueba con el parto y con la identidad del nacido. Pero también podemos decir que puede haber maternidades que no están probadas, por lo cual ahí, para reclamar la filiación materna, se puede iniciar una acción de reclamación de la maternidad y justamente por sentencia judicial es la otra forma de determinar esa maternidad. Es decir, la ley determina como regla la prueba del parto y la identidad del nacido, pero si la maternidad no está aprobada, se puede hacer una acción de reclamación de la filiación justamente para que una sentencia judicial determine quién es la madre de este niño o niña que nació. Pero esto no es tan difícil. La parte más compleja viene, digamos, con las filiaciones matrimoniales y extramatrimoniales de la otra parte de esta relación parental. También tenemos en la filiación matrimonial una determinación legal, porque la ley dice que si hay una persona, una mujer que parió, o una persona gestante que parió a un niño, presume la ley que su marido o su esposa, es decir, su cónyuge, es el otro o la otra progenitora de quien dio a luz. ¿Sí? Esa es la presunción que la ley hace. Ahora bien, también a través de una acción de reclamación de la filiación matrimonial, se puede determinar esta filiación a través de la sentencia judicial que determine que esta persona es hija o hijo de este señor o esta señora. Y la última, la determinación de la filiación extramatrimonial, es decir, esta persona gestante o mujer que dio a luz no tiene una relación matrimonial con esta persona, que es la otra parte de esta relación parental, por lo cual acá tenemos dos opciones. No va a salir de la ley, sino que va a salir de la voluntad a través del reconocimiento, es decir, esta persona va al registro civil y reconoce, o a través de una acción de reclamación de la filiación extramatrimonial a través de la sentencia judicial que determine que esta persona es el padre o la comadre de esta persona que nació. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Vos avisame porque yo no los veo. Veo el Power nada más. Hay un tema de cómo se determina la maternidad, porque el 565 del Código Civil y Comercial dice el principio general, esto que yo les decía, se establece con la prueba del nacimiento y con la identidad del nacido. Pero el tema es quién inscribe. Vamos a la práctica. ¿Qué pasa? ¿No? La ley dice esto, pero ¿qué pasa? Bueno, cuando nace un niño, sabemos que muchas clínicas y hospitales tienen, ¿no?, una sede del registro civil en sede del organismo, del hospital o del nosocomio, y te dan en la partida ahí. Pero puede ser que no lo tengan. En definitiva, la mayoría de los lugares no hay. Entonces, uno tiene que ir al registro civil con la prueba del nacimiento, es decir, con ese certificado del médico, o médica, o obstétrica, o agente de salud que atendió en el parto a esta persona, ¿sí? Y donde surge que se le atribuye a esta mujer la maternidad de la persona que nació.
Muy bien, esto hay que llevarlo. Pero si lo lleva otra persona, también lo puede llevar otra persona, pero si no es el cónyuge de la persona que va a inscribir, hay que notificar a la madre de que fue alguien a llevar esta documentación. También puede pasar que no tengamos este certificado del médico, médica obstétrica o agente de salud. Entonces, acá debe realizarse esta inscripción conforme lo que dice la Ley Nacional de Registro Civil y Capacidades Personales, que es la 26413. ¿Qué dice esta Ley 26413 en el artículo 32? Dice, bueno, que se puede probar el nacimiento de otras maneras. Dice, si nació dentro de un establecimiento médico, público o privado, con el certificado médico. ¿Sí? Muy bien, esto es lo que dice el código. También, si este nacimiento ocurrió fuera del establecimiento médico, pero con atención médica, también vas a tener un certificado. Es decir, podés llevar con el certificado del médico que te atendió en el parto en tu casa. Ahora bien, la excepción a todo esto es que puede ser un nacimiento que ocurrió afuera de un establecimiento médico, sin atención médica, por lo cual acá necesitamos un certificado médico emitido por una autoridad de establecimiento médico que pueda determinar la edad presunta y el sexo o género de este niño o niña que nació. También un certificado médico del estado puerperal de la madre, para decir, bueno, este niño que nació, es posible que haya nacido de esta mujer, ¿sí? Porque muchas veces sabemos que puede pasar que yo paría a este bebé. Y cuando revisamos a esta mujer no dio a luz. Por lo cual, ahí podemos ver también y prevenir un delito, ¿no? Y además, también la declaración de 2 testigos que acrediten el lugar del nacimiento, el estado de gravidez o de embarazo de esta madre y haberla visto, ¿no? Al recién nacido que recibirá el acta de nacimiento. Es decir, que se requiere también de 2 testigos, por lo cual esto es, digamos, cómo se prueba la maternidad en caso de que haya atención médica o no la haya. Por eso es importante leer no solamente el Código Civil y Comercial, sino de una mirada sistémica del derecho, las leyes especiales que nos pidan salvavidas de alguna manera para ver cómo, ¿no? Porque sabemos, el caso del código muy pocas veces llega, ¿no? Siempre tenemos que ir más allá. ¿Cómo se determina la afiliación matrimonial? Acá yo les decía que la ley, ¿no? Esta presunción que la ley da desde la celebración del matrimonio, todos los hijos o todas las personas que han nacido desde la celebración del matrimonio y hasta 300 días después de interpuesta la demanda de divorcio o de nulidad del matrimonio o de producida la muerte de uno de los cónyuges o la separación de hecho, se presume que son hijos de el cónyuge de esta señora o esta persona que dio a luz. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es la excepción? Ojo con el tema de la separación de hecho, que es algo novedoso, es decir, separados de hecho. Esto es una cuestión fáctica, con lo cual hay que probarlo, que en el momento de que este niño nació 300 días después de haber cesado la convivencia, y esta presunción claramente no rige en las técnicas de reproducción, salvo que hayan planteado o hayan suscrito el consentimiento previo, informado y libre, que después vamos a ver. Por lo cual, en conclusión, si la filiación matrimonial es por naturaleza, se requiere llevar para inscribir el certificado de nacimiento más la partida de matrimonio. Queda determinado por el certificado de nacimiento más la partida de matrimonio. Si es matrimonial, pero por técnicas de reproducción, también, otra vez, certificado de nacimiento, partida de matrimonio, más el consentimiento previo, informado y libre, suscrito por las partes intervinientes en el centro de fertilidad o en el centro de salud en el que hayan llevado a cabo la práctica médica. Y la determinación de la afiliación extramatrimonial, sabemos que, como yo les adelantaba antes, tenemos esta idea de reconocimiento que queda reservado para los progenitores en los casos de niños o niñas nacidas por filiación por naturaleza, en el marco de una afiliación extramatrimonial de diferente género. No puede ser no heterosexual, pero de personas de diferente género. Y lo que yo les adelantaba antes de qué pasaba con las parejas que se habían cambiado de género o las parejas homosexuales, etcétera, etcétera. Acá siempre va a haber una técnica de reproducción, por lo cual se deriva de este consentimiento previo, informado y libre. Lo importante del reconocimiento es que tenemos que decir que es un acto voluntario y que este reconocimiento es irrevocable. ¿Sí? Ahora bien, vamos a ver algún caso después
que ese consentimiento puede modificarse. Y vamos a ver en qué caso se va a poder modificar. Tenemos este famoso caso del año 2016, que dictó sentencia en el Juzgado Nacional en lo Civil 92, en este sentido creo que era la doctora Famá, donde es un caso donde se hace lugar a la demanda de impugnación del reconocimiento. Acá lo que se pasó fue una filiación extramatrimonial, donde un señor va y reconoce a este niño. ¿Sí? Ahora, el 593 establece, miren acá, que el reconocimiento puede ser impugnado ¿por quiénes? Por los propios hijos o por los terceros que invoquen un interés legítimo. Y la pregunta es, ¿el reconociente, esta persona que fue voluntariamente a reconocer, puede impugnar su propio reconocimiento? ¿O esto iría en contra de la teoría de los propios actos? Porque uno sabe, un acto voluntario, lícito, ¿no? Es un acto jurídico. ¿Puede el propio reconociente impugnar? Y este es el kit de la cuestión. Y tenemos dos elementos a ver. Por un lado, una parte de la doctrina que dice teoría de los propios actos no puede impugnarse, y otros que dicen sí puede impugnarse. ¿Por qué? Porque prima ¿qué? El derecho a la identidad, el principio de la verdad, ¿no? Y también esta idea del interés superior del niño o la niña. ¿Qué pasa en este caso? El propio reconociente es quien va a iniciar esta acción de impugnación del reconocimiento. ¿Por qué? Porque hacen un estudio de ADN en forma privada y se determina de que no es el padre de este niño. Entonces, acá se considera que los argumentos expuestos por la doctrina de jurisprudencia acerca de la falta de legitimación del reconociente para impugnar el reconocimiento tropiezan con la realidad misma al examinar la cuestión, dado que desde la perspectiva del interés superior de este niño, cabe preguntarse cuál es el interés que ampara el sostén de un vínculo jurídico que no solo no responde a la realidad biológica del niño, sino que además es cuestionado por el propio reconociente. Es también, ¿no? Pensando en la realidad, en la realidad y las dinámicas de las familias. ¿Tiene sentido mantener un vínculo jurídico con alguien que no es que es cuestionado por el reconociente? Es decir, que ni siquiera podemos partir de que hay una relación afectiva en esto, porque imagínense, yo tengo un hijo y me entero que no es, pero ya lo crié y lo quiero porque tenemos una relación familiar. ¿Voy a ir a impugnar? Bueno, ¿no? Entonces me parece que estos casos son los que, cuando no hay relación, cuando no hay afecto, cuando no hay... Entonces también en ese punto, en beneficio también de los chicos, es que podamos revisar estos casos. Pero claramente es casuístico, ¿no? ¿Qué dice el fallo? Dice, la impugnación del reconocimiento es la acción que controvierte su contenido, o sea, el presupuesto biológico, ataca la validez sustancial del acto jurídico, habla también otra vez del interés superior del niño, pero tenemos otro caso. Y miren cómo acá se dice algo diferente sin perjuicio que la resolución va a ser la misma. Este es un caso donde lo que se pide no es la impugnación del reconocimiento, sino lo que se pide es la nulidad del reconocimiento como acto jurídico, la nulidad de un acto jurídico. Y miren cómo se plantea esta acción. Perdón, Federico. Sí. ¿Te puedo pedir si actualizamos las firminas que estaban poniendo en el chat que estamos todavía con la primera? No puedo creer. A ver, ahí se ve una que dice en verde, veamos. Sí, veamos. Sí, ahora sí. ¿Se ve? ¿Lo ven todos? Sí, ahí está, gracias. Pues avísame, porque yo pasé como 10 y evidentemente no pasó ninguna. Sí, vi que pasaron unas cuentas y no te quise interrumpir. Gracias. Después igual obviamente yo el power se los dejo, así que en ese sentido no hay problema, la van a tener. Bárbaro. Gracias, Pablo. No, bueno, en este caso se pide la nulidad del reconocimiento. ¿Qué pasó acá? Otra vez, el propio reconociente es quien interpone esta demanda de nulidad del reconocimiento de paternidad en contra del niño y en contra de la progenitora como personas que tienen la legitimación pasiva, ¿no? Dice en los hechos que conoció a la señora a fines del año 2000, inician una relación amorosa, informal, que solo se mantuvo por un par de meses, añade que se reencontraron en el 2003 y que aquella le confiesa que tenía un hijo y que pese a que al principio fue ambivalente, luego le confesó que ese hijo era fruto de su relación. Cuenta que a raíz de ello retomaron el vínculo, contrajeron matrimonio en abril de 2004, forman una familia con este hijo y en el año 2009 efectuó el reconocimiento del niño en el registro civil, destacando que lo que concretó fue la convicción que era su hijo.
refiere que ese año empiezan los problemas de pareja, deciden separarse y cada vez que se peleaban por algo, él dice que ella le decía que el pibe no era su hijo, pero que nunca tomó esos dichos de manera literal, sino que como una forma de agresión por parte de ella, y que luego, al comentario de otras personas, comenzó a poner en duda su paternidad, por lo cual en 2018 decide hacer un estudio de ADN y en 2019 le dan el resultado que se confirma que él no es el progenitor de este niño. Por lo cual dice que a partir de 2009 fue perdiendo, del 2009 fue perdiendo el vínculo con el hijo y desde el 2011 no tiene ningún trato con este chico. Por lo cual dice que fue inducido por un error, ya que creó fehacientemente que era su hijo, por lo cual pide la nulidad por un vicio del consentimiento. Dice que por error él fue y reconoció. Por lo cual ofrece prueba pericial, documental y confesional. ¿Qué hace la madre frente a todo esto? La madre se allana a la pretensión, pero dice algo muy importante en este caso. Niega los hechos relatados por el actor. Acá dice, no, él sabía que no era el hijo, y aún sabiendo que no era, sin informarme nada, fue y reconoció, como una forma de tratar de someterme a su persona según me confesara tiempo después. Y dice, él no tuvo un error, él fue sabiendo que no era su hijo y lo hizo igual. Cumple la mayoría de edad del hijo y se presenta por derecho propio y pide lo mismo que la progenitora, que la demandada. Dice, yo no tengo vínculo con este tipo, no quiero que sea mi papá, él siempre supo que yo no era su hijo y fue y me reconoció igual, y además quiero que se saque esta filiación porque no es mi papá, y además que se cambie mi apellido y llevar el apellido materno. ¿Qué hace la justicia? Y ojo acá, porque la acción fue nulidad del reconocimiento. Y dice, el actor no aportó prueba alguna en relación a sus manifestaciones relativas al error en el que incurrió. ¿Sí? No pudo demostrar que hubo error. Entonces, dice, como es una acción de estado de familia, yo no puedo modificar porque este vicio de la voluntad no está probado. Por lo cual, dice, debe rechazarse la acción de nulidad del reconocimiento. Ahora bien, dice, pensando en el interés del niño, de esta persona mayor de edad, ¿debo mantener esta filiación? Claramente no, dice la justicia. Porque también pensando en lo que pasa en la realidad. Entonces, de oficio, el juez lo que dice es, sin perjuicio de todo ello, tengo que resolver de manera diferente. ¿Por qué? Porque se encuentra comprometido de manera central el derecho a la identidad. Y el derecho a la identidad es un derecho humano, por lo cual, como acá el artículo 593 del Código me dice que está la posibilidad de impugnar ese reconocimiento, pues entonces yo no hago lugar a la acción de nulidad porque no hubo un vicio de consentimiento, pero sí de oficio resuelvo que ese reconocimiento sea impugnado toda la luz de los derechos humanos, artículo 1, 2 y 3 del Código Civil y Comercial. Por lo cual dice, en principio de economía procesal, de tutela judicial efectiva, de reconocer el derecho a la identidad y la realidad biológica, en la limitada defensa técnica que tuvieron los codemandados, en el sentido de que hubo una responsabilidad de los abogados también por no reconvenir por esta acción de impugnación, y por el principio de una novit curia, es decir, que el juez y la jueza conocen el derecho, claramente dice, hace lugar a la impugnación del reconocimiento y manda al registro civil a que modifique esta partida y también el apellido, y que esta persona sea inscrita con el apellido materno. Miren también cómo el accionar de la justicia, ¿no? Una justicia activa, de la tutela judicial efectiva, hizo que, en definitiva, se resuelva este conflicto independientemente de lo mal planteado que estaba el caso, ¿no? O de la mala defensa que tuvieron los demandados. Hay otras formas del reconocimiento. Se puede reconocer claramente en un acto por instrumento público o privado debidamente reconocido, o también a través de un testamento, por lo cual las formas de reconocimiento no solamente es ir al registro civil y reconocer como manera voluntaria, sino también puede ser un instrumento público, un instrumento privado y también en un testamento. Y ahí también la ley 26413, que es la ley de registro civil nacional, habla de qué pasa cuando hay un instrumento público que contenga este reconocimiento de hijos, que deben enviarlo a la Dirección General de Registros para que dentro de 10 días hábiles se resuelva esta inscripción de nacimiento, o esta inscripción de paternidad o de filiación. Y una novedad que trae el Código Civil y Comercial, que ya no es tan novedoso porque hace 5 años y medio que tenemos código,
en el 572 del Código Civil y Comercial dice que en caso de que vaya alguien a reconocer a un niño o niña, debe notificarse, el registro debe notificar o poner en conocimiento a la madre y al hijo o a su representante legal de este reconocimiento. ¿Y esto por qué? Porque hubo varios casos, por ejemplo, de una mujer que ha tenido un hijo, que es una familia monoparental, es decir, que tiene un solo vínculo filial en la partida de nacimiento, y, por ejemplo, van a salir del país y cuando llegan a migraciones le dicen, no, espere que acá hay alguien que tiene doble vínculo y no tiene la autorización, porque todo esto está cruzado, ¿no? Esta información. ¿Cómo otra afiliación? Sí, fue alguien que reconoció. Entonces, para evitar esto, para evitar problemas, el registro debe notificar a la madre y al hijo de un reconocimiento que se haya hecho posterior. ¿Esto ocurre? Depende de dónde estemos. En algunos lugares sí y en otros lugares no. Por lo cual nos podemos llevar sorpresas. Y hay dos supuestos especiales. Uno puede reconocer a un hijo fallecido, ¿sí? El reconocimiento del hijo ya fallecido, dice el 573, no atribuye derechos de su sucesión a quien lo formula ni a los demás antes, pero excepto que haya habido posesión de estado de hijo, es decir, que hayan tenido trato de padre-hijo, madre-hijo, pero que no se había llevado a cabo el reconocimiento. Y también se puede reconocer al hijo por nacer, quedando sujeto claramente al nacimiento con vida, esto, ¿no? Si el niño o niña no nace, entonces se tiene como que nunca hubiese existido, tal como lo dice el Código Civil y Comercial y lo decía el Código Civil derogado. Vamos ahora a la afiliación por técnicas de reproducción. Acá tenemos la llave maestra de todo esto, que yo les decía antes de la importancia de la voluntad, que el 562 establece que los nacidos o las personas nacidas por las técnicas de reproducción son hijos de quien da luz y de quienes prestaron el consentimiento previo, informado y libre en los términos del artículo 560 y el 561. Independientemente de quién aportó los gametos, es decir, de quién aportó el óvulo y quién aportó el esperma. ¿Sí? Acá lo importante es la voluntad, a través de ese consentimiento previo, informado y libre. ¿Cómo surge este consentimiento? Bueno, en los centros de fertilidad, centros de salud donde se llevan adelante las prácticas médicas de inseminación artificial o de tratamientos médicos para poder gestar y lograr tener un embarazo y un hijo, deben recabarse ese consentimiento, ¿sí?, de las personas que se someten al uso de las técnicas de reproducción. ¿Y cómo surge esto? Porque hay que tener en consideración que son prácticas médicas, por lo cual, como dice la Ley de Derecho del Paciente 26529, y también lo dice el artículo 59 del Código Civil y Comercial, acá hay una relación de médico-paciente, que están sometiéndose a una práctica médica, por lo cual, como toda práctica médica, necesitamos de un consentimiento informado, donde justamente se le diga a las personas que no tienen el conocimiento científico, médico, digamos, explicarles cuáles son los riesgos, cuál es el tratamiento, etcétera, etcétera, y firmar ese consentimiento para práctica médica. Pero ahora bien, acá tenemos un plus, porque ese consentimiento que se va a firmar va a generar filiación, va a generar vínculos filiales entre las personas que suscriben ese consentimiento y la persona que va a nacer en caso de que nazca. Entonces, en la estructura de ese consentimiento, que debe ser firmado por quienes tienen tienen voluntad profesional y un proyecto parental conjunto, en caso de que sean dos, o un proyecto parental monoparental, en caso de que sea uno, tienen que firmar ese consentimiento que está estructurado en la primera parte como consentimiento de práctica médica, pero que además tiene y genera filiación. Y la importancia de esto, no solamente que debe firmarse antes de que se proceda a utilización de gametos o de embriones, sino que debe renovarse ante cada práctica y, como dice el 561, puede revocarse hasta que se haya hecho la concepción o la implantación del embrión. Es decir, yo voy y firmo hoy un consentimiento para que, por ejemplo, formen el embrión con mi esperma y el óvulo de mi esposa o el esperma donado, no importa. Yo voy y firmo. Pero ¿qué pasa? Antes de la transferencia de ese embrión al cuerpo de mi mujer, yo me arrepiento de tener un hijo con ella, porque me voy a separar, por ejemplo. O porque me entero que tengo una enfermedad terminal y la verdad que no quiero cargar con esta cuestión en este momento que necesito un tratamiento. Entonces yo puedo revocar ese consentimiento. ¿Hasta qué momento? Hasta antes de la transferencia del embrión o hasta antes de la inseminación y que se haya producido la concepción en la persona. Por lo cual, ¿se acuerdan del famoso caso de, allá por el 2011, que salió en todos los medios,
de una mujer que estaba divorciada de su marido, que estaba en proceso de divorcio, y fue al centro de fertilidad a implantarse 5 embriones que tenían criopreservados. El centro de fertilidad le dice, sin el consentimiento de su marido, sin código, estuvo bien el centro de fertilidad, dice, yo no puedo transferírselos, porque ese embrión tiene material genético que no es suyo, que es de su marido, de su ex marido. Entonces, ante esa negativa, la mujer va a la justicia y la justicia le dice, como el señor firmó un consentimiento allá a lo lejos, ese consentimiento vale para siempre. Entonces, autorizo la transferencia de sus embriones. La pregunta es, esta mujer perdió el embarazo de 5 embriones, pero la pregunta es, o las preguntas son 2. Una, que yo haya firmado un consentimiento, ¿vale para siempre? Esa es una, ¿no? Porque el consentimiento debe ser actual. La segunda es, ¿qué pasaba si nacían esos pibes? ¿Este señor iba a tener 5 hijos más? ¿En contra de su propia voluntad? ¿En contra de su propio proyecto? Y la tercera es, ¿qué hubiese pasado si era al revés? Si quien quería usarlos era el señor, ¿no? Entonces, ahí también uno tiene que ser, desde un principio de igualdad, tratar de resolver igual caso a caso. Y claramente no hubiese sido la misma respuesta en caso de que el señor hubiese querido usarlos, porque claramente no iban a obligar a la mujer a transferirse esos 5 embriones. Y aparte, atar a la cama 9 meses, porque era tomar la pastilla el día después, poder abortar, etcétera, etcétera. Por lo cual era una locura. ¿Y por qué digo lo del primer punto, esto de repensar, ¿no? Si este consentimiento vale para siempre? Por ejemplo, de esto que hablamos del artículo 558 de la igualdad, el principio de igualdad entre las 3 causas fuentes de la filiación. Yo voy y me inscribo en el registro para adoptar. Me llaman, no me llaman, no me llaman. Me llaman 4 años después. Me dicen, señor, usted ha sido seleccionado con su pareja para adoptar. Y yo me separé, tuve hijos, no tengo más ganas, se murió mi pareja. Cambiaron las prioridades. Alguien me va a decir, no, usted se inscribió, llévese 3 pibes, porque usted se inscribió, vale para siempre. Claramente no. Me hubiese dicho, bueno, señor, gracias, me bajan de la lista y ya está. Esto es lo mismo. Yo firmo un consentimiento. 1 año después no quiero ser más padre. Lo revoco. O no lo renové. ¿Me pueden decir que como yo firmé años antes algo, vale, y voy a tener 5 hijos? Claramente no. Entonces también uno tiene que ir, ¿no?, pensando esas cuestiones. Derecho al acceso a la información. Dentro de las técnicas de reproducción sabemos que muchas veces se utilizan gametos, es decir, esperma u óvulo donados, ¿no? De personas que no tienen voluntad procreacional. Es decir, que van a un centro de fertilidad, que donan para que otros utilicen esos gametos y puedan concretar su deseo de ser padres, madres. Primero, la importancia de romper con el mito, ¿no? Este mito de si dono 144 veces voy a tener 144 hijos. Claramente, no. Un hombre o una mujer que van a ser donantes de esperma o de óvulos solamente son donantes. Los donantes no son padres ni madres. Los padres o madres son quienes tienen voluntad procreacional independientemente de quién aportó el gameto. No nos importa el elemento genético, nos importa la voluntad. Y el artículo 564 del Código establece, porque acá también tenemos que analizar, ¿no?, qué pasa con esa persona que donó. Bueno, acá tenemos que diferenciar. Si queremos saber datos médicos del donante, ¿y por qué esto? ¿No? Porque podemos tener una enfermedad genética, por ejemplo, que viene del elemento genético. Entonces queremos saber de dónde viene, cuál fue esa enfermedad para poder conocer el tratamiento, y es relevante para la salud. Yo, persona nacida por técnicas de reproducción, puedo ir al centro de salud que intervino en este proceso y que me den toda la historia clínica del donante o la donante. Es decir, me van a dar todos los datos médicos de él y de su familia. Pero en ningún lado va a constar sus datos, digamos, quién es, de dónde vive, qué edad tiene, su número de documentos, su teléfono, su domicilio. Claramente eso no va a aparecer. Ahora bien, en beneficio o en cuidado del derecho a la identidad, en su faz estática, puede revelarse la identidad de ese donante cuando yo voy a autoridad judicial, voy al juez o a la jueza a decir, quiero saber quién es. ¿Para qué? Para reclamar filiación, bajo ningún punto de vista, sino para conocer mi identidad genética. Nada más. Es para la persona y punto. ¿Puedo reclamar? No. ¿Puede el donante reclamar la filiación? Tampoco. Claramente, quien tiene el derecho a conocer es quien nació por técnicas de reproducción y claramente se le pone esta
barrera a autoridad judicial, que es una sentencia judicial, es justamente para que nosotros tenemos que tener una cuestión central. Somos país de matrimonio igualitario. Somos país de parejas del mismo género, por lo cual necesitamos tener donantes para que esas personas puedan tener hijos e hijas. Por lo cual, si uno dice que no va a ser anónimo, claramente va a pasar lo que pasó en Gran Bretaña, que tenían miles de donantes cuando era anónimo, y cuando pasó a ser no anónimo, pasaron a 9 o a 12 donantes. No me acuerdo, pero creo que eran 9 donantes por año. Porque hay toda esta cultura y estos miedos, estos mitos de que van a aparecer tus 100 hijos a reclamarte alimentos o sucesiones. Esto no va a pasar. Es solamente para completar esta identidad como derecho humano. Nada más. En la segunda parte, que yo les decía que iba a ser un poco más divertida o más, por lo menos más compleja, traigo esta frase de Flory Kruger, de una nota que se hizo en página 12 en 2019, que se llama Desde lo singular del sujeto, y ella dice: el psicoanálisis trabaja en contra del universal. Por eso, cuando hablamos de la clínica psicoanalítica, hablamos de la clínica de lo singular. Para el psicoanálisis, cada analizante es único. Vuelvo a lo mismo de antes, ¿no? Cada cuestión, cada relación, cada persona es un mundo, y claramente tenemos que dar respuestas diferentes, ¿no? En este sentido, ¿qué hacer cuando el caso que tenemos no entra en la ley? Entonces tenemos dos ejes acá para analizar rápidamente. Uno es el binarismo y la filiación, cómo se pone en tensión esta idea de familias binarias por las familias pluriparentales, y después qué pasa cuando no vamos a las técnicas de reproducción, sino que lo que hacemos son prácticas caseras, eso que nosotros llamamos el amigo gauchito que te da su esperma en una jeringa y que en la cama la persona que va a utilizarlo se lo inyecta, ¿sí? Y la pregunta es: ¿hubo relación sexual? No. Por lo cual, filiación por naturaleza no es. ¿Hubo asistencia médica? No. Por lo cual, filiación por técnicas de reproducción humana asistida tampoco es. Por lo cual, ¿dónde encajamos estos casos? Este es el desafío, ¿no? Y la jurisprudencia claramente ha dicho cosas diferentes. Vamos al primer eje. Pluriparentalidad. ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿No? Como se vio en el marco de la ley de matrimonio igualitario, en el debate, una de las discusiones se dio respecto a la interpretación de la regla del doble vínculo filial, es decir, si la regla del doble vínculo filial presuponía la diversidad de sexo, un papá y una mamá, o solo imponía un numerus clausus de vínculos, es decir, no más de 2, en el cual no importaba esa carcasa o el género de las personas, es decir, mamá, 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 papá, papá, papá. El debate hoy ha subido un andarivel e interpela no ya la cáscara, sino al fondo, es decir, al sistema binario en sí. Podemos pensar en una filiación de más de 2, y eso es lo que hoy está en jaque. Y algunos interrogantes disparadores pueden ser: ¿podemos otra vez construir vínculos filiales por fuera de este sistema binario? ¿Existe alguna razón constitucional convencional para limitar en 2 ese número de vínculos filiales? ¿La pluriparentalidad es un fenómeno exclusivo de las familias de la diversidad sexual? Y si la pluriparentalidad solo puede ser pensada en el marco de las técnicas de reproducción. Y todas estas preguntas tienen respuestas. Claramente, es posible constituir vínculos filiales por fuera de un sistema binario. No hay razones constitucionales convencionales para limitar en 2. Es, por ahora, en la mayoría de los casos, un fenómeno de las familias de la diversidad, pero no es exclusivo. Y claramente la pluriparentalidad ya no se puede pensar más en las técnicas de reproducción, sino que se puede ir más allá también en los casos de adopción y también en los casos de filiación por naturaleza. Y estos son los casos que tenemos hoy. Y vamos a ver un poquito, así un pantallazo de esto. Tenemos hoy en Argentina 11 casos de triple filiación. No hay más de 3 por ahora, pero tenemos triple. ¿Por qué digo que no hay más de 3? Porque, por ejemplo, en Holanda hubo un caso de 5. Pero acá tenemos 3. Tenemos triple filiación y técnicas de reproducción, 2 casos. Triple filiación y adopción, 4 casos. Triple filiación y prácticas caseras, 3 casos. Y triple filiación en el marco de la filiación biológica, 2 casos. Vamos a ver un caso de filiación biológica primero, filiación por naturaleza, donde acá mi amiga Mariana Reigalindo, jueza de familia de Monteros, provincia de Tucumán, una gran jueza, una gran persona, dictó una sentencia diciéndole, en la sentencia: Juli, tenés razón.
¿no? Juli es la chica, la niña, que está planteando una cuestión que va más allá de una filiación de 2, o una filiación de 3. Y que lo plantea es la niña. Miren la importancia de esta cuestión, ¿no? Esta idea también de el derecho de los niños a ser escuchados, a que su opinión sea tenida en cuenta en los procesos, ¿no? ¿Qué pasó en este caso? Un señor R pide que se desplace a un señor J como padre de Juli. Juli es un nombre de fantasía, obviamente, ¿no? Para recordar también la intimidad de la niña. ¿Qué dice el señor R? Él dice que él es el padre biológico de la niña y que quien está inscrito como padre es el señor J. Es decir, hay un padre jurídico, un padre legal, que es J, y un padre biológico, que según él es R. Cuando contesta demanda J, porque el demandado es J, no discute la paternidad biológica de R. ¿Sí? Dice, es cierto que el padre biológico es R, pero esta acción la inició cuando estaban vencidos los plazos que la ley otorga para iniciar la acción judicial. La niña, de 9 años, participa con abogado del niño y reconoce como padres a ambos, a R y a J. Ella dice que sabe que su papá es R, pero que también su papá es J, porque es con quien vive. Y ella pide que no la hagan elegir entre estos dos padres. Ella dice que los dos son sus papás. Y a todo esto, la mamá de la niña vive en otra provincia, con 2 hermanos que tiene esta niña más pequeños. ¿Qué pasa en la vida de Juli, ¿no? Y estos papás? Durante la semana, Juli vive con J, con su padre legal, su padre jurídico, con su hermana N de 11 años y con la hermana de J. Y los fines de semana vive con su papá R y su hermana. Miren cómo la dinámica familiar, ella tiene 2 papás, uno legal y uno biológico. Y lo que pide es no me hagan elegir. Entonces, acá la jueza se encontró con un problema, porque dice, si yo desplazo a uno y emplazo al otro, seguimos en la misma, nada más que cambiamos de figurita. Y en realidad lo que ella quiere es mantener o tener 2 papás como que es lo que pasa en la realidad de ella de todos los días. Entonces, lo que dice la jueza, dice, ella siente, pues así lo manifestó, que es hija de J y de R. De uno tiene el apellido y el afecto, y el otro reconoce que es su padre biológico e igual afecto. Vive con los dos, comparte con ambas familias, vivencia sus lazos de afecto con hermanas, hermanos, tíos, tías, abuelos, abuelas cotidianamente, y a la charla con J ella nos explicó todo esto y de una forma tan simple como real. Por lo cual dice, yo acá no puedo resolver una filiación binaria, tengo que resolver una filiación triple, una constitución pluriparental devenida de la filiación socioafectiva, biológica, originaria. Y para eso, como tenemos un control de constitucionalidad difuso, declaro la inconstitucionalidad del 558 que me dice que hay un máximo de 2 vínculos filiales. Por lo cual, lo que dice acá es resuelvo a favor y emitir un nuevo acta donde se inscriba a los padres y a la madre de Juli como tales, sin modificar el apellido de la niña, porque ella peticionó que se deje el mismo, porque es como ella se conoce, como ella la conocen en su escuela y sus amigos, etc. Miren, ¿cuáles son los fundamentos? La autonomía personal de la niña, esto de que el Estado no puede limitar la opción de asumir y disfrutar de 2 padres, porque tiene que ver justamente con la libertad y con su propia dignidad. La no prevalencia de la identidad biológica por sobre la afectiva, acá se pone, digamos, en un punto central lo afectivo. La pluriparentalidad y derecho a la identidad, esta idea de identidad estática y dinámica, y el principio de progresividad y de no regresividad. Es decir, que tiene que ser avances progresivos, nunca en detrimento de los derechos de la niña. Es decir, no regresividad y sí progresividad. Pero también esta triple filiación se ve también en las técnicas de reproducción. Esto que decimos, máximo 2, o podemos ir más allá. Tenemos este famoso caso de la provincia de Buenos Aires del año 2015, donde las 2 mujeres que ven ahí son pareja, tienen a un niño producto de una inseminación casera, donde el señor que se ve último es quien aportó ese esperma en una jeringa, pero con la condición de ser padre. Entonces tenemos una persona que quiere ser padre y que aportó, y otra persona que se inseminó, pero que está en pareja con otra mujer. Entonces acá tenemos que quieren ser 2 madres y un padre. Acá el registro civil
sin judicializar, dijo, sigue adelante, inscríbase la triple filiación. Lo mismo ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, con esta familia, donde hay 2 madres y un padre, donde ha pasado exactamente lo mismo. Y este caso, que es el primero judicializado, donde es un caso donde ella y él, los que están de la foto del lado izquierdo, eran pareja durante muchos años. Él sale del closet y se pone en pareja con el otro él. Ella se va a vivir a Londres. Cuando vuelve, ellos se hacen amigos. Cuando vuelven, ella quiere ser madre y ellos estaban viendo cómo alquilar un vientre en Estados Unidos, hacer un caso de gestación por en Estados Unidos. Por lo cual, ella les dice, yo gesto para ustedes, para que sean padres, pero yo no voy a ser gestante, yo voy a ser además madre. Bueno, firman, van a técnicas de reproducción, firman los 3 el consentimiento. Cuando nace la niña, van al registro civil teniendo sus antecedentes que yo les cuento, y el registro civil dice, no puedo escribir 3. Puedo escribir 2. Bueno, judicializan. ¿Y qué pasa? Va en Mar del Plata, justicia de familia, la asesora de menores acompaña con estos argumentos el pedido de que se inscriba la triple filiación de esta niña en beneficio de esta familia, sobre todo de la niña. El principio de realidad, qué pasa con la vida cotidiana de esta familia, de estas personas, el derecho a los papeles, es decir, que desde el reconocimiento se determine quiénes en definitiva son los padres y la madre de esta niña, el principio de igualdad no discriminación, interés superior de la niña, lo que venimos hablando, ¿no? Al contrario de esto, la fiscalía, el fiscal, presenta un dictamen desfavorable. ¿Por qué interviene la fiscalía? Porque es una cuestión de orden público, por lo cual se le da vista al fiscal. Y el fiscal dice que está en contra de esto, con argumentos un poco raros, vamos a decir. Una visión adultocéntrica, lo que dice el fiscal es, a esta niña nadie le preguntó si quería tener 3, cómo nacer. Claramente, a nadie de nosotros nos preguntaron cómo nacer, nacimos y acá estamos, con problemas o no, pero todos tenemos, ¿no? El derecho a la familia en singular entiende, digamos, que si hay 2 progenitores y puede haber problemas, 3 sería peor. Esta idea de que va licuándose la responsabilidad, como dice él, ¿no? Si hay 2 padres, tienen el 50% de responsabilidad, pero si hay 100, se licúa la responsabilidad a un 1% cada uno. Esto es un delirio, porque sabemos que los progenitores tienen el 100% de responsabilidad sobre sus hijos. No es 50-50, no 33-33-33, por lo cual, claramente, esto es estar en contra y no decir por qué jurídicamente, ¿no? En definitiva, es contra de una mirada ideológica. Es respetable, vivimos en libertad y en democracia, pero vamos a resolver la vida de la gente, ¿no? Por lo cual, ¿qué dice la jueza en primera instancia? En 2017 hace lugar a la demanda, decreta la inconstitucionalidad y anticonvencional 558 y manda a inscribir a la niña como hija de estas 3 personas. Pero el fiscal apela a la sentencia, no se queda contento con el dictamen y apela. Vuelve a decir lo mismo, que ya les contaba, y la Cámara revoca en 2018 esa resolución diciendo que claramente los tratados y pactos no consignan un número de filiaciones que una persona puede tener, por lo cual, como no lo dice, yo entiendo que tengo que basarme en el código, y el código dice 2. Justamente, desde una mirada convencional, si no hay un número de filiaciones, pues claramente el Código Civil, cuando te dice 2, no es limitante, porque tenés que ver desde la mirada convencional, donde no te dice que hay un máximo de 2. Por lo cual, siempre pensando, ¿no? Esta idea, que claramente de una mirada ideológica, terminan diciendo que no a lo que lo disfrazan de algo jurídico, en definitiva, ¿no? Una interpretación abstracta del binarismo, otra vez. Habla del control de constitucionalidad, que dice que si, digamos, no hay digamos, no han logrado justificar y menos acreditar que el legislador carezca de atribuciones para fijar un número, claramente esto no tiene que ver. El interés superior del niño dice, en definitiva, que es mejor para el chico, la chica, la niña tener 2 que 3. Ahora, la niña tiene 4 años, 5, y a la niña le preguntás quiénes son sus padres, y ella te dice, mi mamá tal, mi papá tal, y mi papá tal. Y cuando la llaman, ahora está en la corte de la provincia de Buenos Aires, cuando la llamen a la corte por el artículo, la audiencia del artículo 12, la niña va a decir, a ver, mi papá S, mi papá N y mi mamá F. Listo. Digamos, no hay mucha vuelta con esto. ¿Qué van a resolver? Y supónganse que la corte diga, perdón que voy a dejar de compartir, diga que no es triple filiación, que es doble. Esto va a ir a la Corte Federal.
Y otra vez, la Corte Federal que va 8 años, 9, 10, ¿qué van a decir? ¿Que no son 3? Digamos, miren cómo se pone en jaque todo el sistema, ¿no? Y también cómo el tiempo en algún punto va sentenciando, en definitiva, la vida de las personas, que en definitiva es lo que nos une a nosotros y nosotros acá, y tratar de dar respuestas eficientes, eficaces y rápidas, ¿no? En definitiva, para los derechos de las personas, en definitiva, también para las personas vulnerables, como pueden ser los niños, niñas y adolescentes, en el punto que estamos charlando hoy. Así que por mi parte, nada más. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, me pueden decir que estoy loco, también me lo pueden decir, con absoluta confianza. Lleva el chat. ¿Alguien tiene una pregunta? Marcel. Sí, ¿qué tal? Muy bueno la charla. Quería hacerte una pregunta. La acción de reconocimiento de identidad genética que planteaste antes, creo que planteaste, el niño la planteó, ¿no? O la niña. ¿Quién está legitimado para esta acción? Perdóname, ¿cuál? Porque justo se me entrecortó cuando me decías qué caso. Vos hablaste de un caso en que los donantes no son padres porque no tienen voluntad de procrear, y entonces hay una acción de conocimiento de la identidad, dijiste, supongo que será de reconocimiento, pero conocimiento, en fin. Sí. Que no podía exigir cuestiones de filiación. Bien. ¿Quién tiene esa acción? ¿Quién es legitimado para esa acción? ¿El niño? Perfecto. Pero la acción es, la legitimación activa la tiene la persona que nació por técnicas de reproducción. Es decir, niño, niña o ya persona adulta, ¿no? Porque sabemos que hay muchas personas que nacieron antes con técnicas de reproducción. O sea que siempre tiene la legitimación quien nació por técnicas de reproducción. Nadie más. Pero como yo traspolaba el caso a algunas situaciones que, supongamos, la madre no informa de quién es el padre biológico, sí, ¿no? Si el padre que no es biológico pudiera exigir una acción de conocimiento de la identidad biológica del niño. ¿Por qué no? Porque acá volvemos a lo mismo a lo del principio. La filiación por naturaleza se produce por un acto sexual, y ahí ese acto sexual determina quién es madre y quién es padre, madre, madre, padre, padre, y en cambio en las técnicas de reproducción debe haber un consentimiento. El donante no firmó ningún consentimiento para ser padre, por lo cual él no va a poder reclamar paternidad ni le van a poder reclamar paternidad. ¿Entiende? En el otro caso, donde hay una mujer, familia monoparental, que tuvo una noche, una aventura, una buena noche con alguien y quedó embarazada, hay un padre, que es quien tuvo relación sexual. Entonces ahí sí se puede reclamar la filiación. ¿Me seguís? Pero también hay un padre que reconoce a ese hijo eventualmente. Sí. Exacto. Y ese padre que reconoce a ese hijo, sí, ¿puede pedir conocimiento de identidad biológica? No entiendo la pregunta. ¿En qué casos? ¿En filiación por naturaleza o en filiación por técnicas? Sería una combinación de ambas. No, lo que pasa es que porque técnicas de reproducción, vos no va a haber reconocimiento, vas a tener el consentimiento suscripto. Eso es lo que vas a llevar a inscribir, no vas a tener que ir a reconocer. No, claro, pero digo, si vos reconociste, asumiste la paternidad. Bien, pero eso se da solamente en filiación por naturaleza, porque vos no podés ir a reconocer en las técnicas de reproducción. Está bien, pero la acción de conocimiento de la paternidad biológica, ¿la tenés igual o no la tenés? Esa era la pregunta. ¿En qué casos? Perdón, porque me perdí. En el caso supuesto de que hubieras reconocido a un pibe y no fueras el padre biológico. Ok, perfecto. Voy a poner un caso a ver si te sigo con lo que vos me preguntás. Decime si no es así, ¿eh? Yo tengo una relación sexual con una mina. La mina queda embarazada, yo voy y reconozco. ¿O no? ¿Reconozco o no? Esa es la inversa. La mamá dice que es tuyo y vos reconociste creyendo que era tuyo. Bien. ¿Sí? Después hiciste análisis de ADN, descubriste que no. Bien. ¿Qué acción tengo yo? Y no da renunciar por esto que vos dijiste, tenés un vínculo afectivo, no corresponde ni hay voluntad de impugnar la paternidad. Bien. Pero vos sabés que hay cuestiones de salud del pibe que son importantes, entonces
esta situación amerita, me legitima, en caso de que quisiera hacer una acción de conocimiento, el padre no biológico? Pero el tema es contra quién, porque vos no tenés un registro de donantes, no tenés un registro de donantes, pero en este caso no hubo técnica de reproducción. ¿Contra quién lo vas a hacer? Contra la madre para que informe la identidad biológica del pibe. Sí, pero la madre puede no saberlo. Si tuvo con 5, con 6. Dirá que no lo sabe. Dirá que no lo sabe. A ver, el tema es acá es este. ¿Quién tiene la legitimación? Para todo esto es el hijo. El que reconoció, reconoció. Si vos querés no ser el padre, vas a impugnar el reconocimiento. Si querés seguir el padre, porque esto, el vínculo afectivo, etcétera, vos sos el padre, punto. No te va a interesar a vos, o sí te va a interesar, pero no tenés ninguna acción para iniciar, para saber quién es el padre biológico. Quien tiene el único que tiene la legitimación es el hijo, que es quien en definitiva es tu propia identidad. Bien, ok. ¿Está? Esa era la pregunta. Bien. Buenísimo. Gracias. Perdón, me hice yo un matete y me fui para otro lado, me parece. No, disculpa, me era complicado. No, al contrario. Me haces pensar 9:15 y muy bien, porque todavía me tengo alguna luz prendida. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algo? Cuando me da miedo cuando se quedan todos en silencio, porque no sé si no me entendieron nada o se van contentos. Pueden ser las dos cosas. Bueno, Fede, creo que estamos. Ha sido muy buena la charla que nos has dado todo de filiación. Hemos aprendido bastante. Creo que ha cambiado considerablemente el código del 2015 para acá con un montón de cuestiones y más en este aspecto con la implementación de la técnica de reproducción humana asistida. Y bueno, has expuesto esos temas con mucha soltura, con mucho contenido y la verdad que de mi parte creo que en general impecable la charla, así que muchas gracias. Gracias. Bueno, nos vemos conmigo por lo menos la semana que viene. La semana que viene sí va a estar dando el doctor Federico Notrica, daños en las relaciones de familias, un tema del cual mucho a veces no se habla o no toca tanto, sobre todo en lo que es la justicia de la provincia, así que es bastante novedoso, así que están todos invitados a participar. Y bueno, aprovecho a contestar lo que decían, lo que consultaban en el chat respecto a los certificados. Me dice la gente de la fundación que por la página de novadocta.org ingresan al curso y van a estar los certificados y después en estos días van a estar cargando la grabación de clase y el PDF con la información que estuvo exponiendo el doctor. ¿Los nombres de los fallos los va a adjudicar? Yo te los puedo pasar los fallos también. Si quieren, se los puedo mandar sin problemas. Así que les mando los fallos y les mando el Power. ¿Vale? Listo, muchas gracias. Perfecto, hacemos así. Gracias. Bueno, ¿nos vamos? Bueno, creo que estamos. Si nadie pregunta nada más, creo que damos por finalizada el módulo 1 de las jornadas de Derecho de Familia. ¿Y el jueves es el próximo, Pablo? Sí, el jueves es el próximo. Estoy yo con la doctora Ileana Lemos, poniendo sobre responsabilidad parental, así que están todos invitados a las 20 horas a seguir participando. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Federico. Gracias. Nos vemos la próxima. Buenas noches a todos. Chao. Te hago una consulta. Ustedes Sí. graban, ¿cierto? En caso de que uno no pueda estar, porque ese día tengo justo hasta las 10 de la noche una cursada y no voy a poder participar. Bueno, cualquier cosa escribo. Está bien, sí, la clase va a ser grabada y la clase se va a grabar y también van a grabar y también se va a cargar el PowerPoint con los temas que dictemos, así que va a estar todo unos días después desde la página de Novadocta. Perfecto, genial. Bueno, muchísimas gracias y que tengan todos buenas noches. Gracias. Igualmente. Gracias, Muy buenas bueno, noches. gracias.